Hola, les doy la bienvenida a este análisis visual. Hoy vamos a preparar el escenario para un cambio de paradigma, pero de los grandes, Todo sobre nuestra salud digestiva. Y es que por muchísimo tiempo hemos simplificado la forma en que vemos y tratamos los problemas gástricos, pero cuando empezamos a unir las piezas con la evidencia médica actual, la verdad es que surge una historia fascinante sobre cómo funciona realmente nuestro estómago. Así que prepárense para ver su salud intestinal desde una perspectiva completamente nueva. A ver, entremos de lleno en esto. Hay una creencia súper común de que si hay gastritis, reflujo o ese ardor terrible, automáticamente significa que el estómago tiene demasiado ácido. Suena lógico, ¿no? Bueno, resulta que la ciencia médica integrativa nos muestra que en la gran mayoría de los casos pasa exactamente lo contrario. Hoy vamos a desentrañar por qué esa sensación de quemazón casi nunca es lo que parece. Para que no los perdamos, así es como vamos a estructurar este análisis. Son 6 puntos: fisiopatología de la gastritis, el mito del pH estomacal, el peligro de los medicamentos, funciones metabólicas, nutrición y exceso de agua, y cerramos con remedios naturales y protocolos. Arrancamos. Pasamos a la sección 1, fisiopatología de la gastritis. Para poder sanar el estómago, primero es absolutamente crucial entender la mecánica de nuestra mucosa gástrica. Digo, no podemos arreglar el motor si no sabemos cómo están puestas las piezas en primer lugar. Y fíjense en este número, 50%. Es una verdadera locura. Hasta la mitad de la población mundial sufre de gastritis crónica en algún momento de su vida. Esto no solo valida ese dolor tan molesto que millones experimentan a diario, sino que nos demuestra que la inflamación de la mucosa es un problema global gigantesco. Y este concepto de la mucosa ilustra perfectamente lo que pasa a nivel mecánico. Imagínense una mesa de madera hermosísima, cubierta con una capa súper gruesa de laca protectora. Esa laca es el moco del estómago. Si la mucosa está intacta, los ácidos fuertes hacen su trabajo sin siquiera rozar el tejido de abajo. Pero si la mucosa está erosionada, la laca desaparece. La madera queda totalmente expuesta. Cuando pasa esto, incluso un ácido súper débil y diluido va a quemar literalmente esa madera, que es el revestimiento del estómago. Y claro, de ahí viene ese dolor tan agudo. Ahora, los síntomas de esto pueden ser muy engañosos. Uno siempre piensa en lo obvio, el dolor abdominal, las náuseas o esa hinchazón rapidísima apenas terminamos de comer. Pero, ojo aquí, hay síntomas silenciosos que pasan desapercibidos. Hablamos de esa carraspera crónica que no se quita, un goteo posnasal constante, tos en la noche o hasta asma inducida por el reflujo al acostarnos. El contenido sube, irrita las vías respiratorias y a veces ni siquiera avisa con un dolor de estómago previo. Vamos a la sección 2, el mito del pH estomacal. Ya que entendemos cómo se daña el tejido, es hora de desaprender el mito más grande que existe sobre nuestra digestión. Aquí está la clave de todo el asunto. Un estómago sano, por puro diseño biológico, tiene que ser un ambiente altamente ácido. Estamos hablando de un pH óptimo de 1 a 2, es decir, ácido extremo. Y esto no es un error de la naturaleza, es biológicamente indispensable. Necesitamos esa acidez brutal para descomponer proteínas complejas, desencadenar la absorción de nutrientes vitales y, súper importante, que actúe como nuestra primera línea de defensa, destruyendo bacterias y patógenos invasores antes de que lleguen al intestino. Y aquí entra una maravilla de la anatomía, la contracción del esfínter. Este es el músculo que separa el esófago del estómago y reacciona a señales químicas. Fíjense, cuando hay una acidez alta, el esfínter recibe la señal de cerrarse herméticamente, bloqueando cualquier tipo de reflujo. Pero, cuando hay baja acidez, este músculo se relaja. Y ahí es cuando el contenido, aunque no sea tan ácido, sube y nos quema el esófago. O sea, la falta del ácido correcto es muchísimas veces la verdadera causa del reflujo. Increíble, ¿verdad? Llegamos a la sección 3, el peligro de los medicamentos. Con todo esto en mente, veamos de forma objetiva cómo los tratamientos convencionales impactan en este delicadísimo equilibrio. A ver, los inhibidores de la bomba de protones y los antiácidos tienen una función específica para emergencias o para tratar úlceras agudas, eso está claro. Pero la evidencia nos muestra que su uso prolongado, sin supervisión médica, desencadena una cascada metabólica bastante complicada. Paso 1, el estómago se alcaliniza.
Paso 2, esto impide que la comida se digiera bien. Paso 3, como el ambiente ya no es ácido, las bacterias hacen una fiesta. Hay un sobrecrecimiento que crea el hogar ideal para la famosa bacteria Helicobacter pylori o causa SIBO en el intestino delgado. Y paso 4, todo esto culmina en una disbiosis generalizada y hasta un intestino permeable. Es una reacción en cadena. Pasamos a la sección 4, funciones metabólicas y minerales. Vamos a alejar un poquito la lupa del estómago para ver el impacto en todo nuestro sistema metabólico. Lo que realmente llama la atención aquí es la conexión directa que hay entre la digestión y la salud a nivel celular. Fíjense, un estómago que ha perdido su acidez natural bloquea por completo la absorción correcta de estos 5 nutrientes vitales: hierro, vitamina B12, calcio, magnesio y zinc. La ciencia clínica nos demuestra que esta alteración del pH nos puede llevar directo a problemas secundarios crónicos como una anemia, por la falta de B12 o hierro, o condiciones óseas como la osteoporosis, simplemente porque no asimilamos el calcio que consumimos. Bueno, sección 5. Nutrición y exceso de agua. Vamos a evaluar qué pasa con nuestro estilo de vida diario y la mecánica de lo que hacemos al comer. La medicina funcional nos propone un protocolo dietético súper claro aquí. Por un lado, tenemos los alimentos protectores. Cosas como proteínas magras, avena o vegetales cocidos le dan al cuerpo los materiales para reparar el tejido sin irritarlo. Por otro lado, están los irritantes, que deben evitarse rotundamente durante el proceso de sanación. Hablamos de ultraprocesados, alcohol, frituras y todo lo que sea muy picante. Básicamente, estos alimentos barren con la capa protectora del estómago. Es como echarle limón a una herida cuando el tejido está sensible. Y aquí les va un detalle mecánico que resulta casi irónico: el agua. Beber grandes cantidades de agua durante las comidas es un peligro directo para la digestión. Imagínense, grandes tragos de agua simplemente diluyen los ácidos que tanto necesitamos para empezar a deshacer la comida. Tomar pequeños sorbos está perfectamente bien, sobre todo si le ponemos un toque de limón o vinagre de sidra de manzana. Pero inundar el estómago mientras comemos frena en seco la eficiencia digestiva y además nos distiende muchísimo. Finalmente llegamos a la sección 6, remedios naturales y protocolos. Vamos a enfocarnos completamente en las soluciones para restaurar nuestra salud de forma natural. Veamos cómo llevar esto a la práctica con el paso de las semanas. El ayuno intermitente es una herramienta poderosísima, pero hay que manejarla con cuidado si el estómago está dañado. La propuesta es una progresión segura. Semanas 1 y 2, un ayuno de 12 horas. Esto permite un reposo gástrico básico, sin estrés. Semanas 3 y 4, una transición muy suave a 14 horas. Y de la semana 5 en adelante, podemos llegar al patrón de 16 horas, que es donde arranca la reparación celular, conocida como autofagia, y baja la inflamación general. Pero insisto, se requiere mucha cautela para no irritar úlceras activas haciendo ayunos muy largos desde el día 1. Y para acompañar ese descanso digestivo, los profesionales de la medicina integrativa utilizan una suplementación bastante específica. La L-glutamina funciona como combustible directo para reparar el epitelio de las células. El aloe vera actúa calmando y superhidratando la mucosa irritada. Un poquito de vinagre de manzana diluido en agua ayuda a estimular muy suavemente la producción de acidez natural. Y la betaína HCl nos da un soporte gástrico directo para quienes ya no producen suficiente ácido clorhídrico. Todo esto trabaja en equipo para devolverle el balance al estómago. Me encanta esta cita porque resume a la perfección el núcleo de todo este nuevo paradigma. La curación verdadera no se trata nada más de atacar a una bacteria de moda o de tapar un síntoma molesto con una pastilla. Se trata de restaurar el ecosistema natural, el terreno biológico del estómago. Si el medio ambiente interno no se arregla y vuelve a su fisiología normal, los desequilibrios y las infecciones simplemente van a encontrar el camino de regreso. Claro, toda esta información solo es útil si la aplicamos, así que les dejo esta pregunta vital para reflexionar. ¿Qué pequeño hábito van a cambiar hoy para permitir que su ecosistema natural se recupere? Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Ojalá esta información sea el inicio de una salud digestiva muchísimo más fuerte e informada para todos ustedes. ¡Hasta la próxima!